en realidad nos preocupa mucho este índice de feminicidio que existe en nuestro país. Ya superan las 150 mujeres víctimas asesinadas, generalmente la gran mayoría por personas cercanas a ellas, personas con las que han sostenido una relación o que incluso mantenían una relación y luego terminan siendo sus propios victimarios. Vamos a conversar respecto de este tema con Manuel Sarabia, el psicólogo especialista en estos temas, y vamos a conversar con él. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Aquí con nosotros esta mañana, doctor. No, gracias por la oportunidad. Yo creo que es un tema que nos preocupa como lamentablemente año a año la cifra va incrementando o se va visibilizando más, ¿no? Que es otra forma de darle lectura, a pesar de todos los esfuerzos y las acciones que se vienen tomando, ¿no? Porque también hay que decirlo, o sea, hay diferentes programas de lucha contra la violencia en nuestro país. O sea, la lucha es frontal, pero algo que tenemos que nosotros entender es que esto es tarea de todos. Tenemos que involucrarnos desde casa, desde la comunidad, y no solamente pensar en un solo ministerio y que tendría que dedicarse al tema de la lucha contra la violencia a la mujer, sino pensar en diferentes actores sociales, que también es un tema que se viene haciendo, pero que por supuesto la tarea es tan grande que hay que reforzarlo más. Entonces, si desde la casa, desde el colegio, desde la comunidad, desde las comisarías, como se viene haciendo además las autoridades vinculadas, por supuesto las autoridades locales, empezamos en esta lucha frontal contra el machismo, desde las pautas de crianza, lo que nuestra población necesita también es un fortalecimiento desde el Ministerio de Educación, que se viene haciendo en algunos sectores, pero el problema es un problema social. Es un problema que requiere de la atención de todos nosotros. Y la participación en la familia, para tomar esto en cuenta como un problema que tenemos que enfrentar todos, es también muy importante. Doctor, yo quisiera invitarlo a compartir un video, una nota que hemos preparado respecto de un caso de feminicidio sucedido en Chorrillos. Claro que sí. Para que luego conversemos respecto de lo que significa esto dentro de nuestra sociedad. La policía sospecha que el autor incluso de esta muerte sería un ciudadano venezolano. Vamos con la nota. Así fue encontrada Yoshwani Muñoz Bravo, la joven de 23 años que fue asesinada dentro de la escueta habitación que alquilaba en una vivienda de 2 pisos en Chorrillos. A las 2 de la mañana se escuchó como un grito. El homicidio habría ocurrido la madrugada del 10 de diciembre. Sin embargo, nadie se percató de la muerte de Yoshwani hasta horas después, cuando, preocupada por su ausencia, la dueña de la casa la buscó en su habitación. Se presume que al menos 2 personas habrían irrumpido por la ventana de su cuarto para acabar con su vida. Parece que alguien entró de frente y quiso hacerle daño, hizo lo que quiso, no sé, ahogarla, no sé, y se llevó solo el celular, se llevó los documentos personales de ella, porque no hay el DNI, no hay la billetera, no hay las cosas principales, pero está la laptop, está el televisor, están las demás cosas, todo lo demás revoloteado, pero lo demás... que lo que queríamos, pues el teléfono para revisar y ver qué hay, no está. Además, los asesinos dejaron este extraño mensaje en el espejo de su cuarto que reza: "No te metas con el veneco", lo que hace sospechar de un sujeto de nacionalidad venezolana que, según la familia, la acosaba. Una persona que siempre lo hostigaba, ¿no? Lo hostigaba, la perseguía hasta la puerta de la vivienda. Siempre la hostigaba, y entonces mi hija, como ella tenía su enamorado, ella le decía: ¿sabes qué? No me moleste porque yo tengo mi enamorado. El cuerpo de Yoshwani no presentaba heridas ni laceraciones. Nos dicen que no tiene golpes, solo un golpe en la rodilla hasta donde fue el levantamiento del cadáver, pero no nos explicamos el por qué. Entra y solo, bueno, quiere hacer daño y llevarse solo algunas cosas, o sea, porque no la han robado, las cosas están ahí. ¿Piensas que la han ido a matar? Yo creo que sí. La familia de la víctima tramita en la morgue todos los procedimientos para llevar su cuerpo a Chanchamayo, lugar donde ella nació. Yoshwani trabajaba en una empresa minera y quería estudiar administración, sueños que se vieron truncos. Esta es una historia de tantas que se repiten lamentablemente en diferentes partes de nuestro país. Si ustedes tienen alguna consulta y quisieran trasladar al doctor Sarabia, que está aquí con nosotros, lo pueden hacer también a través del Facebook para poder tratar de recoger en realidad recomendaciones, doctor, más que entrar a detalles de lo que ya tiene que ver con lo que la Fiscalía tiene que hacer, claro, investigar las motivaciones de este crimen. Pero podríamos decir que termina siendo, lamentablemente, estos feminicidios el último eslabón
de una secuela de violencia que probablemente comienza en una relación muy bonita de repente, pero termina luego decantando en una situación lamentable como la que ha sucedido en Chocó. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos que entender que estas situaciones no se dan de la noche a la mañana. Hay una serie de señales, señales de alerta, como por ejemplo de repente una relación con un excesivo control. No quiero que vayas a saludar a tu familia de origen, no quiero que vayas con tu mamá, que salgas con tus hermanos, quiero que te vistas de esta manera. Que reviso el celular. Sí, el celular, las redes sociales. Entonces hay son relaciones obsesivas con una necesidad extrema de control. En muchos casos están acompañados los celos, pero algo que está detrás de esto definitivamente es el machismo, es ese sentirse superior que viene desde las pautas de crianza, y es algo que nosotros tenemos que reflexionar desde los hogares, tenemos que reflexionar desde casa, enseñarle a las niñas a hacerse respetar, a hacerse valer. No tiene por qué haber una diferenciación entre el hermanito con la hermanita, que por ser hombre te servimos el mejor plato de comida, o atiende a tu hermano. La hermanita tiene que atender al hermano hombre. Tiene que atender a todos los hombres de la casa por un tema de género. Desde ahí comienza el problema. Si estás recibiendo algún tipo de bullying, algún tipo de agresión, no solamente física, sino psicológica, yo creo que también tienen que aprender a denunciar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en el caso de los hombres? Porque ese es el otro lado, ¿no? Porque muchas veces, claro, decimos, la mujer tiene que aprender a hacerse valer, a hacer valer sus derechos, a hacerse respetar. Pero por otro lado también hay una conducta que muchas veces desde casa no se incentiva. Si tú eres hombre, tienes que defenderte. Si alguien te molesta en el colegio, respóndele a golpes, tú también, claro, no te dejes y cosas por el estilo. Entonces, alentamos una actitud violenta por parte de los niños también. Tenemos que romper ese esquema de solucionar las cosas a los golpes o a los gritos, enseñarle a los niños desde pequeños a tener argumentos, a buscar salidas. Si algo no funciona, aléjate, presenta tu queja, pon los límites, pero no tienes que resolver los problemas a golpes o con algún tipo de agresión, ni física ni psicológica. Tenemos que enseñarle a los niños también a controlarse. Estamos viviendo un momento donde hay mucha problema para controlar los impulsos. Estamos como muy reactivos, ¿no? Hay un tema que también no quiero dejar de preguntarle, que tiene que ver con la influencia que tienen los jóvenes ahora, por ejemplo, a través de la música, que puede alimentar estas situaciones de violencia. Doctor, permítanos, vamos a establecer una comunicación con Miguel Infantes, porque lamentablemente tiene que darnos otro triste reporte de algo sucedido hoy, o al menos en la víspera. Miguel, ¿cómo estás? Adelante, cuéntanos. ¿Cómo está, Julio? Una lamentable noticia, una víctima más que se suma a la lista de feminicidios en nuestro país, y en esta ocasión es en el distrito del Agustino. Estamos en la urbanización San Cayetano y lo que habría ocurrido es realmente macabro. En horas de la madrugada inició una discusión en este inmueble que vamos a mostrar a continuación, ¿no? En el tercer piso. Y el señor, que aún no ha sido identificado, pero ya fue detenido por la comisaría de aquí de la zona, ¿no? Al parecer asesinado a su y a uno de sus hijos. Esa es la información que está confirmada hasta el momento. Vamos a tratar de dialogar con algunas vecinas que realmente salieron despavoridas, huyendo de la actitud de este sujeto, que se tiene que identificar en los próximos minutos. Señora, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú Noticias. Usted nos ha contado algunos detalles de lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que habría desatado toda esta violencia, señora? Buenos días. Yo soy la vecina del departamento del tercer piso. Yo escuché eso de promediar 3:45, que la señora gritaba, auxilio, ayuden, ayuden, decía. Yo me levanté entre sueños y fui a mi ventana porque está ahí al costado su cuarto. Me fui en eso, gritaba, y yo no sabía qué hacer. Llamé a la policía, no había en qué momento venga. ¿En cuánto tiempo? Señora Jessica Tejeda ya falleció. Ya falleció, dicen. ¿En cuánto tiempo llegó la policía, señora? Estamos en vivo. 1 hora aproximadamente después que llamamos. ¿Pero la comisaría está acá cerca? Pero señorita, es así, yo llamé 2 veces, ya voy, ¿en qué lugar llamar tanto? No se aparecía, hasta que se fue mi vecina personalmente a gritarlo, recién se aparece. Cuando Usted nota que uno... En ese momento, cuando
gritaban, déjalo, déjalo. Después que gritaban, prende fuego. Entonces yo... Bueno, bien, tenemos un problema de audio, doctor, pero ahí otra vez, en el Agustino, otra situación, un padre no solamente parece que mata a su pareja, sino incluso a su hijo también. Es decir, es penoso, es lamentable, de verdad, esos informes son terribles. yo creo que una persona que cuando se entera de este tipo de información también se pregunta, ¿y por qué harían eso? O sea, ¿por qué un hombre tiene que llegar al extremo de matar a otra persona y con tanta violencia? Lo primero que tenemos que ponernos a pensar acá es que estas situaciones son una secuela que va dentro de un proceso. O sea, primero ha tenido que haber amenazas, han tenido que haber, dentro de esta historia familiar, de pareja, han tenido que haber incidentes. O sea, una persona que tiene una relación saludable no mata pues a su esposa, a su hijo de un día para otro. Ahora, sumado a esto, por ejemplo, hay crímenes que son consecuencia de la emoción violenta, atentan finalmente contra su vida, pero este no es el caso. O sea, acá estamos viendo una persona que se ensaña no solamente con la mujer, sino además con el hijo, ¿no? Entonces, esto es consecuencia de una relación que progresivamente va en aumento y no ha sido denunciada, y que, por cierto, se puede prevenir, no solamente haciendo la denuncia a tiempo, sino también tenemos que fortalecer de repente los espacios de ayuda psicoterapéutica para las víctimas y para los agresores. Y digo fortalecer porque no es que no existan, sino que de repente necesitamos abrir más centros. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas señales de alerta que hay que tomar en cuenta? Porque yo estoy involucrado en una relación de pareja, probablemente puedo sentir que es normal que mi pareja pues me limite, me exija, me controle, no me deje salir, tenga hasta me haga seguimientos y cosas por el estilo. De repente puedo considerar que eso es normal, que es una manera de, a veces lo dicen, ¿no? Si siente celos es porque me quiere. Y claro, frases de esa naturaleza. ¿Cuáles son esos indicadores que hay que tomar en cuenta? Claro, justamente tenemos que romper con ese paradigma de pensar de que es normal una relación obsesiva y posesiva, una relación donde el hombre cree que la mujer es de su propiedad, y eso es algo que tenemos que trabajar tanto con los niños, que enseñarles a aceptar un no por respuesta, porque muchas de estas relaciones terminan en estos escenarios trágicos como consecuencia de que la mujer finalmente dice, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, ya no quiero continuar con la relación, y desde esa desde esa negación de la realidad, es el hombre, desde su machismo, de imaginar que ella puede estar con otro, que lamentablemente en muchos casos terminan pues en estos desenlaces. Podríamos decir que el hombre siente que está perdiendo autoridad o poder sobre la pareja cuando ella le dice que no, por ejemplo, y entonces hace uso de la agresividad, de la agresión, para tratar de recuperar ese supuesto estatus de poder sobre la otra parte. Esa es una posición, y la otra es que desde esa creencia irracional, prácticamente lo que está diciendo es que si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Es como que patea el tablero y no acepta el fin de la relación. Son en muchos casos este machismo el que solamente imaginar que su pareja puede disfrutar con otra persona hace de que reaccione de esta manera. Ahora, doctor, hablando ya de algunas situaciones que están pasando en la sociedad actual, la cosificación de la mujer, la música, la letra de determinadas canciones que prácticamente están sexualizando la vida o las relaciones de pareja, y que los niños, los adolescentes cantan sin siquiera entender perfectamente, o de repente no se dan cuenta de cómo eso puede influenciar en su manera de pensar. El lenguaje agresivo, grosero, porque ahora uno va, se para en la puerta de un colegio y el lenguaje que utiliza o que escucha de los chicos es terrible, es preocupante. ¿Hasta qué punto eso puede ser, digamos, un antecedente que puede devenir en relaciones agresivas, violentas a futuro? Hay un triunvirato que a mí realmente me preocupa en esta música moderna, que es el de las drogas, la violencia y el sexo. Porque es tan explícito
que realmente, así como expresan, así piensan y en muchos casos así actúan. Se está volviendo una cultura con un alto factor de riesgo. Y todo el día, como tú bien señalas, Julio, todo el día están cantando, están repitiendo cosas de los que a veces ni siquiera son tan conscientes, pero en la medida que van creciendo, eso se va volviendo como una especie de filosofía de vida. Es una normalización, digamos, Claro. lo que repiten para que luego, si sucede, no tengan casi una reacción ante ello. Por supuesto, el tema de la cosificación es un tema donde, ¿sabes qué pasa? Que antes había otra mirada había más valoración de la vida. Ahora estamos acostumbrándonos lamentablemente a que muere una persona y ya se ve como algo normal, como parte de. Y ese es un tema que tenemos que trabajar desde la casa. Porque hay temas que no nos van a enseñar ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los institutos, sino son los valores los que tenemos que recuperar desde el hogar. ¿Cuál sería la recomendación que le da, por ejemplo, a los padres que a través de la señal de TV Perú se están enterando, están entendiendo que eso podría convertirse en un problema posterior? ¿Cómo tendrían que actuar? Porque a veces tratar de restringirles también a los hijos, sobre todo si son adolescentes, lo que uno encuentra es más bien un rechazo y un apartamiento por parte de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a los jóvenes, acercarnos a los adolescentes y no acercarnos para cuestionarlos, para descalificarlos, para de repente reprimirlos, sino entender qué es lo que ellos están consumiendo, qué tipo de páginas de internet, por ejemplo, son los que ellos visitan, cómo piensan, qué piensan de una relación de pareja, trabajar el tema de valores, trabajar el tema de los deportes, también cuáles son los conceptos que manejan ellos acerca de sí mismos, acerca del amor, acerca de lo que es una relación de pareja. Si tienes un hijo adolescente, ¿qué piensa de las mujeres? ¿Qué piensa cuando ve este tipo de noticias? ¿Cuál es el análisis que se hace en casa? ¿Qué es lo que se debería hacer cuando en una relación de pareja no funcionan las cosas? El respeto a la vida, el respeto a la mujer, el respeto a la familia. Son valores que nosotros tenemos que cultivar desde casa. Hay cosas que nosotros no las vamos a aprender en el colegio, no las vamos a aprender en la universidad, como por ejemplo la empatía, el ser solidario. Tenemos que aprender a detenernos, a ayudar de repente a un adulto mayor a cruzar la pista como se hacía antes, a una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Y usted me hace acordar algo, doctor. Un amigo me decía, yo a mi hija, su hija estaba pequeña, todavía tenía 10, 12 años, decía que él desde pequeña la había acostumbrado a darle un trato súper especial. La trataba como una princesa. Le abría la puerta, la hablaba con respeto, siempre le pedía por favor. Y me decía, yo tengo que hacer esto porque en algún momento va a llegar algún muchacho de repente que no tiene buenas costumbres o de repente es violento y ella va a sentir la diferencia de cómo tiene que ser el trato que le tiene que dar una persona que te quiere realmente respecto de otra persona que podría intentar someterte, ¿no? O abusar. Así es. Entonces, ¿eso funciona? Mira, Julio, yo lo veo esto en la práctica diaria, de la forma como nosotros tratamos a nuestros hijos. Y ojo, acá no solamente va para las niñas, también para los niños, porque vemos niños que son golpeados, descalificados por la madre y se buscan una pareja con patrones de conducta similares. Hay relaciones pasivo-agresivas también. Entonces, sí, es muy importante esto que estás señalando, Julio, de la manera como tratamos a nuestra hija, va a ser tratada en el futuro. Por eso que antes de maltratarlo... ¿Y cómo trata el papá a la esposa también? Por supuesto, ¿No? Porque es un poco lo que busca, o sea, se refleja en realidad lo que pasa en familia, luego en las relaciones de nuestros hijos. Consciente e inconscientemente. Nosotros decimos, lo que una generación no soluciona, pasa para la siguiente generación. Entonces, estos problemas de pareja, el niño o la niña los está introyectando, los está aprendiendo y es lo que va a repetir. O se identifica con el papá o se identifica con la mamá. Entonces, por eso que tenemos que ser conscientes y asumir también la responsabilidad de cuál es el mensaje desde casa que le estamos dando a nuestros hijos. Eso sería realmente enfrentar una de las causas de ya no solamente los feminicidios, sino la cultura de violencia que vivimos actualmente. Nosotros como país tenemos que entender que los problemas de violencia son responsabilidad de todos nosotros. No podemos solamente caer en la zona de confort de decir este problema es del Ministerio de la Mujer o la salud mental es un problema del Ministerio de Salud. Salud mental y violencia es un problema
de todos nosotros. Como país tenemos que asumirlo y cada uno desde el lugar donde nos toque, desde nuestra casa, desde el colegio, desde el trabajo, desde cualquier lugar, y también aprender a colaborar con las autoridades. ¿Cómo? Denunciando. Escucho que hay sonidos, hay ruidos, hay gritos en la casa de mis vecinos. Tenemos también como sociedad civil que hacerle frente a la violencia. Bueno, es preocupante. Claro que preocupante, hay mucho por hacer. Ahora, y para terminar, doctor, ¿qué pasa cuando un padre puede ser muy bueno, un padre, una madre pueden ser muy buenos, por ejemplo, en casa, tratan muy bien a sus hijos, se llevan, tienen una muy buena relación, pero cuando cogen el volante se convierten en personas sumamente agresivas? Mira, esas conductas que no se dan dentro del hogar, pero de repente en el trabajo son personas conflictivas, en el volante son sumamente agresivas, y a veces uno dice, no, claro, es que todo el mundo es agresivo ahora en las calles, ¿no? Eso también influye directamente en la conducta de los hijos y podríamos estar criando, educando a hijos con una tendencia hacia la agresividad, hacia la violencia contra el prójimo. Pero mira, estás señalando un problema que es muy importante, que es el de el control de impulsos. Cuando una persona es impulsiva, no es impulsiva todo el tiempo ni con todas las personas. Hay personas que solamente son impulsivas cuando manejan, otras personas que son impulsivas cuando hablan de política, o cuando hablan de religión, o de fútbol, o cuando juegan al fútbol. Entonces, la persona era tranquila hasta que se sube al volante. Yo creo que tenemos que reflexionar de que todo lo que nosotros hagamos, al final somos modelos para nuestros hijos, somos modelos para los que vienen. Y si somos conscientes de que en un punto específico estamos perdiendo el control, tenemos que aprender a respirar profundo, como decíamos antiguamente, a contar hasta 20 y demorarnos, porque las primeras respuestas son las respuestas automáticas, son las respuestas de las que después nos arrepentimos. En la medida que yo me doy cuenta de que últimamente cuando estamos en casa hablamos de repente de la parte económica y empieza a salir de esa impulsividad, o de repente en alguna pauta de crianza no nos estamos poniendo de acuerdo y estamos levantando la voz, ahí tenemos que decir, pues es que vamos a calmarnos un momentito, de repente en 1 hora, en 2 horas, nos sentamos a conversar nuevamente el tema, y si sentimos que no estamos resolviendo, llegó el momento de buscar ayuda profesional. Para eso, hoy en día en nuestro país hay muchos centros comunitarios de salud mental. Entonces, ahora el acceso a la salud mental está mucho más fácil que antes. Antes habíamos solamente 3 hospitales en todo el país. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de buscar la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra. Bien, doctor, le agradezco mucho por esta conversación. Gracias, Julio. Gracias por estar aquí con nosotros. Manuel Sarabia, psicólogo, experto en realidad nos ha dado muchas recomendaciones, muchos consejos que son bastante útiles, sobre todo para tratar de corregir y menguar esta cultura de violencia que lamentablemente vivimos en nuestro país. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a volver con más